is me, teacher Karen, and today we're going to talk about daily routine. ¿Sí? Vamos a hablar de la rutina diaria y algunos adverbios de frecuencia, pero comencemos por rutina diaria. ¿Sí? It says, hi, today we're going to learn about routines and adverbs of frequency. Esta presentación está en PDF en su clase de inglés. Daily routine, rutina diaria. Son acciones o actividades que realizamos a diario como comer, desayunar, almorzar, cenar, merendar. Tenemos otras actividades como dormir, hacer tareas, ir al parque, ir al colegio, ir al supermercado. Todo eso tiene una manera de decirse en inglés. ¿Sí? Y aquí tenemos el primero, ¿sí? Wake up es la primera. Si vemos aquí el mouse, dice wake up. La primera rutina o acción del día, que es despertar. Y tenemos una oración. I wake up at 6 o'clock. ¿Sí? Yo me despierto a las 6 de la mañana. Get up. Get up es diferente a wake up porque get up es levantarse ya de la cama. Porque tú puedes despertar, pero no levantarte de la cama. Get up es levantarse. I get up at 6:30. Me levanto a las 6:30. Eat breakfast or have breakfast. Es comer o tomar el desayuno. Eat breakfast, esta es mi oración aquí. I eat breakfast at 8 o'clock. Brush my teeth. ¿Sí? Ahí ahorita lo voy a corregir. Allí, brush my teeth. I brush my teeth at 6:30. ¿Sí? Me cepillo a las 6:30. Luego tenemos take a shower. Take a shower significa tomar una ducha como lo representa la imagen. Dice, I take a shower at 7 o'clock. Do my homework, hacer mi tarea. I do my homework at 4 o'clock. Go to school, I go to school at 7:30. Have lunch, comer el almuerzo. También podemos decir eat lunch. Go home or go back home, ir a casa, regresar a casa. I go back home at 4 o'clock. Tenemos cook dinner o cocinar. Cook dinner or lunch, cocinar la cena o el almuerzo. I cook dinner at 6 o'clock. Eat dinner, comer la cena, or have dinner también. Go to bed, ir a la cama. Watch TV, ver televisión. Tenemos actividades extras. Estas no son extras, sino que no las incluyen en el orden. ¿Sí? Get dressed, vestirse. Read a book. Go to the gym. Thanks for watching. Please check next presentation about adverbs of frequency. En esta parte vamos a aprender sobre adverbs of frequency o frequency adverbs, que son verbos, adverbios de frecuencia. Y como lo dice la imagen acá, nos indican con qué frecuencia nosotros realizamos alguna actividad. Y va desde el 0%, que está aquí never, hasta el 100%, que es always. Acá tenemos la explicación. Dice, utilizamos los adverbios de frecuencia para indicar con qué frecuencia, how often, es la pregunta en inglés. Cuando preguntan how often, ya usted sabe que tienen que responder con un adverbio de frecuencia o una expresión, ¿sí?, de frecuencia. Realizamos, nos dice aquí que con qué frecuencia realizamos una determinada actividad o acción. Y aquí tenemos un ejemplo. La pregunta dice, how often do you read a book? ¿Con qué frecuencia tú lees un libro? Yo utilicé usually, porque no es siempre, pero es frecuente. Entonces colocamos, I usually read a book. Si usted nunca lee un libro, usted responderá, I never read a book. Aquí tenemos los adverbios, ¿sí?, desde el 0 hasta el 100%. Always significa siempre, usually, usualmente, normally, generally, significa normalmente o generalmente, often, también, ustedes lo vieron en la pregunta, pero también es un adverbio de frecuencia y también tenemos frequently, que es frecuentemente o a menudo. Sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, pocas veces, hardly ever o rarely, es casi nunca, rara vez, muy raro, casi que nunca. ¿Sí? Y never, que si es definitivo, nunca, ni una sola vez. ¿Cómo lo usamos? Es muy fácil de utilizar, ¿sí? Ustedes recuerdan que en la unidad pasada trabajamos presente simple y el orden es sujeto, verbo y complemento. Bueno, el adverbio de frecuencia lo vamos a agregar
antes, ¿sí? Como dice aquí, antes del verbo principal, pero si en la oración hay un verbo to be, lo vamos a colocar después de ese verbo to be. Y aquí tenemos un ejemplo. She don't usually watch TV, lo podemos utilizar también de manera negativa, pero solamente vamos a trabajar con maneras afirmativas, así que no se preocupen. She never eats sweets. Aquí está el never antes de eats, que es el verbo, y el sujeto es she. They are usually in bed, ¿sí? Aquí está el are, y como me indica aquí que va después del verbo to be. Aquí, she's never eaten Chinese food, y have you ever, ese es otro tiempo verbal, pero no lo vamos a utilizar. Pero quería que lo vieran. Es importante que sepan que hay algunos adverbios que podemos utilizar tanto al principio como al final, ¿sí? Si yo bien les dije que el adverbio de frecuencia va antes del verbo y después del sujeto, por ejemplo, sometimes lo podemos utilizar antes de toda la oración, ¿sí? Si mi oración es I walk to work y yo quiero utilizar sometimes, solamente lo agrego antes del sujeto. Y aquí la pregunta va al final, do you see your parents often? Y utilizando la fórmula how often, ¿sí? La utilizamos para preguntar con la frecuencia con la que alguien realiza alguna actividad, ¿sí? Por ejemplo, how often do they watch TV? They watch TV every evening. Eso es una expresión de frecuencia. Every evening, every morning, every week, ¿sí? How often do you go swimming? I go swimming once a week. Once quiere decir una vez. Twice quiere decir dos veces. Y luego vamos con 3 times, 4 times. Y luego comenzamos a utilizar always, usually, never. Más adelante les voy a preparar otro video explicándole cómo trabajar y hacer ejercicios con estos adverbios de frecuencia. Saludos. Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos. Here we have some examples. As I told you before, the adverbs of frequency go before the verb and after the subject. Entonces tenemos el sujeto I, el verbo brush y el complemento, ¿sí? Entonces, como ven, always va antes del verbo, ¿sí? I always brush my teeth. Y la oración que la representa ella, she always brushes her teeth. Otro ejemplo es una pregunta. How often do you go to the gym? Te pregunta con qué frecuencia, ¿sí? La oración, sí, recuerden que siempre que me preguntan con you, yo voy a responder con I. Luego de ese you está el verbo y el complemento de la oración. Entonces, si yo coloco mi adverbio de frecuencia que me indica que nunca realizo esa actividad, I never go to the gym. La siguiente, how often? How often do you eat pancakes? Or hot cakes, también se le dice. Y yo puedo colocar mi adverbio de frecuencia sometimes aquí antes del verbo, pero también lo puedo colocar antes de toda mi oración. Sí, I sometimes eat pancakes or sometimes I eat pancakes. How often do you cook? I usually cook for dinner. ¿Con qué frecuencia tú cocinas? Yo usualmente cocino para la cena, preparo la cena. And that's it for today. Eso es todo por hoy. Thanks for watching. Goodbye.